Hola, hoy una consulta muy provechosa para el curso de Introducción a la Economía para Economistas, que en su mayoría trató sobre el capítulo 21 y bueno, es cierto que se abarcaron otras dudas. Lamentablemente por la extensión del video, que fue más de 3 horas, YouTube está poniendo algunas restricciones. Entonces, voy a tomar en cuenta la petición de algunos estudiantes de subir una parte de esa consulta, pero lo voy a hacer de forma un poco más sintética. La parte importante de esta consulta se basó en dos cosas. Una primera que tiene que ver con cómo entender la teoría del consumidor visto en tres dimensiones, una dimensión analítica, una dimensión matemática y una dimensión gráfica. Y luego, tomando en cuenta la dimensión matemática, poder solucionar un ejemplo que se presenta en el libro de texto y que se espera que con ese ejemplo o ese ejercicio lo tengan todo bastante claro. Entonces voy a definir ahora sí cuáles son esas tres dimensiones. Para esto voy a hacer uso de la pizarra que tengo aquí. ¿Ok? Entonces la idea es tener una dimensión. Voy a dividir la pizarra en tres partes, perdón, para tenerlo dividido por secciones. Cada una de las secciones va a estar asociada a una dimensión. Ok. Y le voy a poner un título a cada una de estas dimensiones. Entonces aquí voy a poner la dimensión gráfica. Gráficamente, cómo es que logramos entender la teoría del consumidor. La dimensión matemática y la dimensión analítica. Ahora, esta es una nomenclatura que yo estoy utilizando para, digamos, ponerle un nombre a tres cajitas que de pronto a la hora de la presentación se habla de ellas de manera simultánea, pero son todas, digamos, formas distintas de cómo entender un mismo problema. Distintas, digamos, por la metodología que cada una de ellas utiliza, pero son consistentes porque todas ellas tratan de explicar lo mismo. Ok, analíticamente, la teoría del consumidor lo que busca es tomar en cuenta las preferencias del consumidor, buscar la combinación de productos, y eso es lo que llamamos la canasta, buscar la canasta que maximice su felicidad sujeto a una limitación económica, ¿verdad? El hecho de que la persona tiene un cierto nivel de ingresos que no le permite financiar todas las canastas que quiera. Entonces, el objetivo, y lo voy a anotar acá, el objetivo que siempre perseguimos con la teoría del consumidor es maximizar la felicidad, que en nuestro caso la forma que tenemos de maximizar la forma que tenemos de abstraer la felicidad es como una función de utilidad. Es maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Aquí dos cosas importantes con esto. La utilidad va a ser entonces una función que dependa de los gustos y preferencias de cada persona. Siendo que es una función, la podemos expresar entonces en términos matemáticos. Hay muchísimos tipos de funciones que pueden describir una utilidad. En la clase vimos un ejemplo muy particular que es la utilidad llamada Cobb-Douglas, que consiste en ser raíz de x por y, que presenta características muy particulares, pero fue un ejemplo específico y aquí estamos tratando de entender la generalidad. Entonces, la utilidad para efectos del curso de introducción nunca la vamos a poner como una fórmula tal cual, sin embargo, sí tenemos que tener en mente que es una función que lo que hace es describir cómo se comportan los gustos y preferencias de una persona en cuanto a cuáles canastas prefiere a otras y cuáles canastas son indiferentes. Bien, ahora, gráficamente, ¿cómo nosotros simbolizamos
esto de maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Entonces, digamos primero el problema en restricción presupuestaria y luego en utilidad. Teniendo esas dos cosas, las podemos unir y encontrar entonces el óptimo para el consumidor. Partimos de una gráfica, un plano cartesiano donde en uno de los ejes vamos a tener una cuantificación para el bien Y en el vertical y en el horizontal una cuantificación para el bien X. Si nos ponen a nosotros un ejemplo de mangos con pescados, de jocotes con mandarinas, de servicios médicos con obras de arte, es arbitrario cuál bien ponemos en el eje X y cuál bien ponemos en el eje Y. Yo en este caso lo voy a plantear en términos genéricos, voy a poner eje Y en el Y, eje X en el X. ¿Ok? Entonces aquí tengo bien Y, que es el que está en el eje vertical o en el eje de las ordenadas, y en el eje horizontal tengo el bien X. Para construir una restricción presupuestaria lo podemos hacer casi que de forma análoga a una frontera de posibilidades. En este caso son modelos distintos y por tanto están construidos a partir de supuestos distintos, pero sí que es cierto que verlo de forma análoga ayuda por lo menos a entenderlo en cuanto a los factores comunes que tiene. En este caso, para construir una restricción presupuestaria hay que tomar en cuenta tres informaciones o tres datos importantes. ¿Cuánto es el nivel de ingreso que tiene un consumidor? ¿Verdad? Que eso depende de otras cuestiones. En el ejemplo que veíamos en clase, el nivel de ingreso era 1.200 y estaba dado simplemente, nosotros no sabíamos por qué se explicaba, simplemente es 1.200. ¿Cuánto es el precio del bien Y? Es el segundo dato importante. ¿Y cuánto es el precio del bien X? Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos estudiando en clase, 1.200 entre 4, siendo que 4 era el precio del bien pescado. 1.200 entre 4 da 300. 300 entonces es la cantidad máxima de pescados que podría consumir que podría financiar este consumidor, dado su nivel de ingreso y dado el precio del bien pescado. Lo mismo se replicaba para el bien Y, que en ese caso era mangos. Entonces, en este caso, la restricción presupuestaria siempre va a funcionar como una línea que voy a ponerla en este caso de color rojo. Una de las preguntas que surgió es cómo calcular dónde interseca específicamente esa línea de restricción presupuestaria a el eje vertical y eje horizontal. Nos podemos poner, digamos, muy específicos a la hora de definir eso, pero para tenerlo de forma genérica y que nos funcione para cualquier ejercicio, lo que podemos ver es que el eje horizontal va a intersecar con la restricción presupuestaria siempre, por ejemplo, cuando teníamos 1.200, que era el ingreso de la persona, del consumidor, perdón, dividido entre 4 que costaba cada uno de esos pescados, planteado de forma genérica, siempre va a ser el ingreso, que lo voy a representar por una I, sobre el precio del bien X, que lo voy a poner como P sub X. ¿Ok? Entonces, esa sería la intersección que tenga con el eje X, con el eje Y, de forma análoga sería I sobre precio sub Y. 1.200 dólares que tenía la persona, dividido entre 1, que era el precio que tenía cada mango, le alcanzaba para 1.200 mangos. Entonces, esa es la intersección que tendría con el eje Y. Esta restricción presupuestaria está construida y de forma análoga, digamos, con la frontera de posibilidades máximas, bajo el supuesto de que los individuos racionales van a consumir sobre esta frontera, que ahora es una frontera, digamos, de posibilidades de consumo. No vamos a suponer que la persona, a pesar de que tenga 1.200 dólares, va a ahorrar una cierta parte. Eso es un supuesto que luego podemos levantar y, de hecho, una de las aplicaciones de teoría del consumidor va a ser cómo deciden las personas entre ahorrar o no ahorrar, ¿verdad? Consumo presente o consumo futuro. Aquí lo que nos importa para efectos de este modelo es
y por lo menos hasta ahora, dar por supuesto que las personas siempre van a consumir, por ser individuos racionales, sobre la frontera de posibilidades. Fuera de la frontera no pueden porque sus recursos limitados, en este caso el ingreso, no les permite financiar una canasta que esté por fuera de esa frontera. Entonces la idea, volviendo a esta dimensión analítica, es maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Queremos hacer al individuo lo más feliz posible. Vamos a buscar la canasta sobre esta restricción presupuestaria que haga al individuo lo más feliz posible. Entonces, aquí entra la otra parte de esta, digamos, dimensión analítica, que es la felicidad, cómo maximizar esa felicidad. De nuevo, la felicidad responde a una función que es propia de cada persona o de cada agente económico. Mi felicidad puede tener y puede responder a una cierta función, la de otra persona va a responder a sus gustos y preferencias y por tanto va a ser distinto. Entonces, gráficamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta parte de la teoría del consumidor que está asociada a la felicidad va a estar, digamos, plasmada mediante el mapa de curvas de indiferencia. Para entender el mapa de curvas de indiferencia, lo que tenemos que tomar en cuenta, y voy a hacer otro gráfico aquí abajo. Siempre partimos de un plano cartesiano donde en el vertical pongo Y, en el horizontal pongo X. Es muy importante que siempre nombren a los ejes del gráfico con que estén trabajando. El mapa de curvas de indiferencia, digamos, responde a una serie de propiedades que tiene, ¿verdad? Que ya se vieron en la clase y por tanto no voy a estar redundando tanto en ellas. Pero, digamos, dentro de lo más destacado es que tienen usualmente, por lo menos para aquellas que están, digamos, en el limbo entre complementos perfectos y sustitutos perfectos, tienen esta forma arqueada, ¿verdad? Esta forma convexa. Y además, el consumidor siempre prefiere curvas de indiferencia más altas. ¿Por qué se prefieren curvas de indiferencia más altas? Bueno, porque a medida que la curva de indiferencia más alta, la felicidad que le genera al consumidor es mayor. Eso es una cuestión importante. Curvas de indiferencia más altas se prefieren a curvas de indiferencia más bajas, pero además la curva de indiferencia como tal, la curva está compuesta por un montón de puntitos, ¿verdad? Puntitos que me representan combinaciones de productos Y y productos X. O cantidades del bien Y, cantidades del bien X. Pero todos los puntos que están sobre una misma curva son distintas combinaciones que le generan al consumidor la misma felicidad. Entonces, esta felicidad, por ejemplo, que está, estoy tratando de poner un color, esta felicidad que está acá es la misma felicidad que le genera a esta persona esta canasta de bienes que está por acá. A pesar de que los bienes, digamos, las canastas están compuestas por distintas cantidades de bienes, esas canastas que son tan heterogéneas entre sí, porque de nuevo tienen distintas cantidades de bienes, para efectos de la felicidad que le causan al consumidor, la felicidad es la misma y por tanto se ubican en una misma curva de indiferencia. Sobre esta misma curva de indiferencia está este punto que lo prefiere igual a este e igual a este. Esta canasta que está acá abajo va a ser indiferente a todas las otras canastas que estén sobre su misma curva de indiferencia, pero todas estas canastas que estén en esa curva de indiferencia son menos preferidas que esta otra canasta, que este otro conjunto de canastas que están en esa curva de indiferencia, simplemente porque estas segundas están en una curva de indiferencia más alta. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que hacemos es trazar un mapa de curvas de indiferencia que nos permiten analizar, digamos, esta montaña de la felicidad, solo que en dos dimensiones. Entonces, aquí tenemos una primera curva de indiferencia. Aquí tenemos otra segunda curva de indiferencia. Aquí tenemos otra tercera curva de indiferencia. Y así podemos seguir permutando esto, ¿verdad? Más y más curvas de indiferencia. Obviamente, el consumidor siempre va a querer obtener la curva de indiferencia más alta, pero no va a ser accesible dado su restricción presupuestaria. Importante mencionar sobre las curvas de indiferencia que las preferencias no dependen del ingreso,
no dependen del precio de los bienes. Las curvas de indiferencia están definidas simplemente a partir de los gustos y preferencias de los consumidores, ignoran ingreso, ignoran precios. Ok, entonces, ya poniendo en perspectiva, por un lado la restricción presupuestaria y por otro lado la utilidad, lo que faltaría en este gráfico es encontrar esa curva de indiferencia más alta posible dado una restricción presupuestaria. Entonces, supongamos que esta es la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, entonces, es una línea que va a utilizarse para que sobre esa restricción presupuestaria encontrar la curva de indiferencia que sea lo más alta posible. En este caso, la curva de indiferencia que es la más grande posible, es decir, la curva de indiferencia que representa la felicidad, buscando entonces esa curva de indiferencia más alta, esa felicidad cada vez más alta. La única felicidad financiable para este consumidor, que es lo más alta posible, es esta que se presenta en esta tangencia. Cuando hablo de tangencia, no me refiero a un término trigonométrico de seno, coseno, tangente. La tangencia es simplemente un concepto que nos habla de dos líneas que se intersecan en un único punto. En este caso, la característica para esta optimización, que gráficamente lo vemos así, como la curva de indiferencia más alta dada la restricción presupuestaria, que es análogo a maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria, siempre se encuentra cuando hay una tangencia, cuando la curva de indiferencia corta o toca en un único punto a la restricción presupuestaria. Aquellas curvas de indiferencia que tocan en más de un punto a la restricción presupuestaria, por ejemplo, esta que la toca en este punto y en este punto, no, a pesar de que el consumidor podría financiar esta canasta o esta otra canasta de aquí abajo, a pesar de que eso suceda, esas dos canastas financiables para el consumidor no le maximizan su utilidad, pues están en una curva de indiferencia más baja que esta curva de indiferencia intermedia. Entonces, si lo toca en más de un punto, es porque, si una curva de indiferencia toca a la restricción presupuestaria en más de un punto, es porque no es el nivel de felicidad máximo que se puede financiar. Si no lo toca en ningún punto, por ejemplo esta que no toca la restricción presupuestaria en ninguno de sus puntos, es porque a pesar de que maximizarían su felicidad, no se tienen los recursos para poder financiar a esos niveles de felicidad. Entonces, como característica es digamos, si a nivel gráfico lo vamos a ver, es siempre para maximizar la felicidad tiene que haber una tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia más alta posible. ¿Ok? Entonces, vuelvo a las dos dimensiones que hasta el momento hemos definido. La dimensión analítica, el objetivo dentro de la teoría del consumidor siempre va a ser tratar de hacer al consumidor lo más feliz posible. En economía lo hacemos maximizando su función de utilidad, tomando en cuenta que este agente económico tiene un recurso limitado que es su ingreso y por tanto no puede financiar todas las posibles canastas de bienes. Entonces, gráficamente eso lo trasladamos al hecho de que las únicas canastas de bienes que va a poder financiar son aquellas que estén sobre la restricción presupuestaria. Para empatar esto con maximizar su felicidad, lo que hacemos es buscar la curva de indiferencia más alta posible que toque en un único punto a esa restricción presupuestaria. Y con eso nos garantizamos maximizarle al consumidor su felicidad, tomando en cuenta que tiene recursos limitados. Preguntas respecto a esto han surgido varias y tiene que ver con dónde usualmente tienden a estar estos puntos tangentes, si normalmente suelen estar en el centro de la restricción presupuestaria o pueden estar a alguno de los lados. Y esto tiene que ver con cuál es la forma que pueden tener las preferencias del consumidor. La restricción presupuestaria, de nuevo, está definida por cuestiones objetivas, ¿verdad? Por el nivel de ingresos que, digamos, nos tiene que ser dado, lo tenemos que tener en cuenta, digamos, como un dato que ya lo tenemos, no sabemos cuál es su origen, pero simplemente lo tenemos, lo tomamos ya como dado. Sabemos el precio del bien X y el precio del bien Y. Los gustos y preferencias son una cuestión más subjetiva que, de nuevo, dependen de cada consumidor. Entonces,
utilizando el esquema de oferta y demanda, volvamos a la restricción presupuestaria. Los gustos y preferencias de los consumidores entonces van a definir cuál es el patrón que siguen esas curvas de indiferencia. Por ejemplo, un consumidor perfectamente podría tener una dinámica en sus preferencias tal que él maximice su consumo, maximice su felicidad, ¿verdad? Sujeto a su restricción presupuestaria en un punto como este. Este punto es interesante porque, ojo, que está teniendo una muy baja cantidad de bien que se ubica en el eje Y y una muy alta cantidad del bien que se ubica en el eje X. Pueden haber otro tipo de consumidores que, por sus gustos y preferencias, digamos que tienen una mayor preferencia hacia el bien Y, él maximice o ella maximice su felicidad sujeto a su restricción presupuestaria en un punto como este, donde esté consumiendo mucho del bien Y y relativamente poco del bien X. Incluso se podrían dar soluciones, lo que llamamos soluciones de esquina. Alguien que maximizando su felicidad, digamos, utilice todos sus recursos para financiar bien Y y cero del bien X, o otra persona que dedique todos sus recursos a únicamente consumir del bien X y 0 unidades del bien Y. Porque de nuevo los gustos y preferencias de los consumidores que no están explicados ni por el nivel de ingresos ni por los precios de los bienes, son los que finalmente van a terminar decidiendo, tomando en cuenta la restricción presupuestaria, cuál es esa canasta óptima. A nivel de los libros de texto, a nivel de las presentaciones que estamos haciendo en la clase, sí que es cierto que la mayoría de canastas óptimas las tendemos a ubicar en el medio, pero digamos esto es para propósitos didácticos, porque no vamos a empezar con un caso relativamente extraño como es una solución de esquina, sino que planteamos un caso general y luego de ese caso general se pueden ir viendo algunos cambios, modificaciones, ¿verdad? Algunos casos aislados como estas soluciones de esquina. Es decir, no vamos a partir de una solución de esquina para luego explicar una solución un poco más común. Bien. Por ejemplo, y volviendo a esta cuestión de los gustos y preferencias de los consumidores, a mí no me gusta para nada el fútbol, entonces dentro de mi mapa de curvas de indiferencia, si los bienes que estoy comparando, por ejemplo, son fútbol y jamón serrano, que me encanta, mis gustos y preferencias son tales que yo estaría dispuesto a dar todo mi ingreso para comer jamón serrano y cero de mi ingreso para consumir boletos para partidos de fútbol. Entonces tendría como canasta óptima una solución de esquina. Y eso no me hace extraño, ¿verdad? Simplemente es por la naturaleza de mis gustos y preferencias. Ok, entonces, gráficamente, vuelvo a repetir esto. Estoy siendo un poco pesado, un poco reiterativo, pero tomando en cuenta entonces una restricción presupuestaria que consiste en ser una línea. La idea es buscar el nivel de felicidad más alto posible, nivel de felicidad que lo abstraemos a partir de una función de felicidad que maximizamos buscando que sea la felicidad más alta posible, la curva de indiferencia más alta posible. Y esto se presenta en una única canasta que su característica es que se encontraba a partir de la tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Noten que esta canasta, obviamente al ser una canasta, está compuesta por una combinación de bienes Y y una combinación de bienes X. Aquí la canasta me dice que lo que es óptimo de consumir del bien Y es esta cantidad y lo que es óptimo de consumir para el bien X es esta cantidad. Entonces, este sería, dentro de todas las canastas que puede financiar que están sobre la restricción presupuestaria, este sería lo que llamamos el X óptimo. Voy a disminuir el tamaño de la letra, perdón. Este sería el X óptimo. Y este sería el Y óptimo, la cantidad de Y bien óptima para efectos, digamos, de maximizarle la utilidad a este agente económico. Ok, entonces tengo dos dimensiones que espero estén suficientemente claras.
Tal vez lo único que quisiera agregar a esta dimensión, que es la dimensión gráfica, es que noten que si utilizamos nosotros estos dos puntos, el punto donde estoy en esta esquina, donde estoy consumiendo 0 unidades del bien X, pero estoy dedicando todo mi ingreso a consumir la máxima cantidad de bienes Y financiables dado mi ingreso, utilizo eso como, digamos, un par ordenado 0, y sobre PY, y utilizo este otro par ordenado donde estoy consumiendo 0 del bien Y, pero la cantidad del bien X que estoy consumiendo es Y sobre PX. Puedo tomar esos dos pares ordenados y aplicar la fórmula o el algoritmo que aprendimos en el colegio para calcular la pendiente de una recta. Y en este caso, la pendiente de la recta me va a decir cuál es la pendiente de la restricción presupuestaria, es la recta que estamos utilizando, ¿no? Entonces la voy a anotar acá. La pendiente siempre, siempre nos va a dar como resultado, voy a anotarlo más en grande, precio de Y, perdón, precio de X sobre precio de Y. Y es muy importante, esto luego lo retomo, pero esta pendiente, tal vez sí hacerle un toque más chiquitito. Más pequeño, plus petit. Ok. La pendiente va a ser Px sobre Py, pero además es una pendiente negativa y por tanto pongo un símbolo de menos. Bien, ahora, estas dos dimensiones que gráficamente estoy logrando hacer algo consistente con lo que estoy diciendo analíticamente, además lo vamos a poder expresar en términos matemáticos, ¿verdad? ¿Cómo describir en términos matemáticos esa tangencia? Entonces, para tenerlo en cuenta, hay varias definiciones que quiero que tengamos en cuenta. Lo primero es los precios relativos. Letra más pequeña. Tal vez un poco más grande. Ok, precios relativos. Para encontrar entonces esa tangencia, una variable importante van a ser los precios relativos. Los precios relativos, en este caso, los vamos a calcular como Px sobre Py. Vaya coincidencia, los precios relativos justo coinciden con ser la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un precio relativo y lo quiero interpretar? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que Px sobre Py me está dando como resultado 3? ¿Cómo interpreto yo ese 3? ¿O cómo interpreto yo si me da un medio? Yo debo ser capaz siempre de interpretar cuánto es lo que me está dando a mí el precio relativo. ¿Ok? Entonces, el precio relativo para poder ser interpretado, lo vamos a interpretar, digamos, la manera en que vamos a entenderlo es la siguiente. Y lo voy a hacer primero con el caso de 3. Perdón, y aquí noté que puse Px sobre Px, eso daría 1, es Px sobre Py. Para obtener una unidad adicional del bien X, hay que renunciar a, ya sea, y aquí le voy a poner 3 o un medio. Voy aquí a tildar el O. Del bien Y.
Ok, entonces la interpretación la deberíamos tener clara. Voy a disminuirle. Estoy muy indeciso con el tamaño de la letra últimamente, me disculpo. Precios relativos. El precio relativo lo encontramos como PX sobre PY, que coincide con ser la pendiente de la restricción presupuestaria y además de ser una pendiente deberíamos ser capaces de poder interpretarlo. En este caso, si me da una relación de precios que tal cual la pendiente es de 3, lo que interpreto es que para poder obtener una unidad adicional del bien X, debo renunciar a, si me da 3, a 3 unidades del bien Y, si me da un medio, a media unidad del bien Y. Ok, entonces la interpretación genérica sería, para obtener una unidad adicional del bien X, tengo que renunciar a la relación de precio unidades del bien Y. En este caso, a 3 unidades del bien Y o media unidad del bien Y. Bien, eso es una cosa importante. Entonces, matemáticamente, una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para encontrar esa tangencia que me permite obtener el nivel de satisfacción máximo o mi restricción presupuestaria es la pendiente de la restricción presupuestaria. Por otro lado, la otra cara de la moneda es cuál es el parámetro que me va a dar a mí la información suficiente para encontrar esa tangencia, pero ahora desde el punto de vista de la utilidad. Y para eso es que necesitamos tener en cuenta la tasa marginal de sustitución. ¿Ok? Entonces, la tasa marginal de sustitución que proviene de la utilidad es una función que está definida para cada persona. Una preocupación que han tenido ustedes es, profe, ¿cómo hago yo para saber cuál es la utilidad de una persona de consumir tal bien o servicio? Bueno, para efectos de este curso realmente no es muy relevante. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que la utilidad, digamos, como concepto, es una función. Cuantitativamente de momento no nos interesa tanto, ¿ok? En próximos cursos sí que es cierto que le van a dar mucha más importancia a, digamos, la derivación y los cálculos detrás de la utilidad y cómo llegar a la tasa marginal de sustitución. Entonces, la tasa marginal de sustitución lo que nos habla, de nuevo, siendo que proviene de la utilidad, no es del nivel de ingresos, no es de el precio de los bienes o servicios, es más de la renuncia que estaría dispuesto a hacer el consumidor de un bien para obtener unidades de otro bien. Ok, pero dado sus gustos y preferencias. Entonces, resulta que la tasa marginal de sustitución va a calcularse con los precios relativos. Es muy fácil porque yo simplemente tomo el precio de un bien, el precio de otro bien y los divido. Con la tasa marginal de sustitución ocupo para poder calcularla la utilidad marginal del bien X y esa la voy a dividir entre la utilidad marginal del bien Y. Las utilidades marginales, recuerden que marginal, cuando estamos pensando en términos marginales, estamos pensando en el borde. En ese sentido, cuando hablo de una utilidad marginal es cuánto le agrega a mi utilidad la última unidad del bien en cuestión que yo consumí. Si es la utilidad marginal del bien X, es cuánto le agrega a mi felicidad consumir una unidad adicional de X. Cuánto le agrega a mi utilidad marginal consumir una unidad adicional del bien Y. Una característica súper importante de las utilidades marginales es que son decrecientes. Y esto tiene sentido si lo entendemos desde el ejemplo de la Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Yo tengo un cierto nivel de felicidad, ¿verdad? Que ya está ahí existente. Si yo consumo una primera Coca-Cola, esa primera Coca-Cola me va a producir muchísima felicidad. Una segunda Coca-Cola me sigue produciendo felicidad, pero no me agrega tanta felicidad como la primera. Entonces, la segunda unidad, siendo que no me agregó a mi utilidad tanta como la primera que consumí, esa segunda adicional, esa última que consumí, presenta, digamos, en cuestión, en general, una utilidad decreciente. Me agrega sí a mi felicidad, pero cada vez me agrega menos. Probablemente cuando yo ya haya por la décima Coca-Cola y haya, digamos, saturado mi nivel de satisfacción, esa última Coca-Cola probablemente le agregue 0 a mi utilidad, ¿verdad? Entonces,
A lo que voy con esto, y lo voy a poner aquí como una nota con un asterisco, las utilidades marginales son decrecientes. Esto quiere decir que a medida que aumenta el consumo de un bien, disminuye la utilidad marginal. No es que haga a la persona menos feliz, la persona, digamos, está aumentando sus niveles de felicidad, pero cada vez a una tasa menor. Y siendo que en términos marginales, digamos, el marginal es ese último que yo consumí, ese último está agregando menos felicidad que el anterior, por tanto la utilidad marginal está disminuyendo. ¿Cuánto agrega la felicidad cada unidad adicional? Cada vez es menor y por tanto está decreciendo. A eso nos referimos con decreciente. Entonces, yo ocupo saber la utilidad marginal del bien X, la utilidad marginal del bien Y ese resultado es lo que voy a interpretar como tasa marginal de sustitución. Ahora, de la misma manera en que nosotros teníamos que interpretar la relación de precios, vamos a tener que ser capaces de interpretar una tasa marginal de sustitución. Entonces, para nivel interpretativo, lo que vamos a nosotros entender es, voy a poner aquí dos versiones que son equivalentes entre sí. La primera versión que podemos ver es supongamos una tasa marginal de sustitución calculada a partir de las utilidades marginales que da como resultado 3, o bueno, no lo hagamos igual al de arriba para que se denote que son cosas distintas. Que me da 5 o me da 3/4. ¿Ok? Entonces, si el consumidor del bien X Ok, entonces esta primera interpretación, por ejemplo, si nos da una tasa marginal de sustitución de 5 o una tasa marginal de sustitución de 3/4, información que para efectos del curso nosotros deberíamos brindárselas, ustedes nunca tienen que, digamos, calcular a priori dónde sale esa información. Si la tasa marginal de sustitución es de 5, calculada a partir de las utilidades marginales que se les fueron brindadas, o la tasa marginal de sustitución es de 3/4, una primera interpretación es, si el consumidor quiere una unidad adicional del bien X, estaría dispuesto a renunciar a 5 o, si fuera 3/4, a 3/4 de unidad del bien Y. ¿Por qué digo estaría dispuesto? Ojo que arriba, cuando estamos interpretando la relación de precios, yo puse hay que renunciar, ¿verdad? Porque los precios están, en ese caso, dados por el mercado y el consumidor, si quiere obtener un adicional de un bien, tiene que renunciar al otro porque simplemente sus ingresos no le permiten comprar y mantener el consumo de uno, aumentando también el consumo del otro. Hay que renunciar para poder respetar, digamos, la restricción presupuestaria. Cuando estamos hablando de tasa marginal de sustitución, es una cuestión propia del consumidor, ¿verdad? Sus gustos y preferencias son los que definen primero la utilidad, de la cual se derivan las utilidades marginales, ¿verdad? Cuánto más disfruto yo el consumo de un bien. Entonces, aquí es importante en esta interpretación esto que acabo de explicar, porque el hecho de estar dispuesto no es porque el mercado me está obligando y porque no me alcanzan mis ingresos, es porque el consumidor, para obtener una adicional del bien X, está dispuesto a renunciar a esta. Nadie lo está obligando, él está dispuesto. Y el hecho de decir que está dispuesto es porque inicialmente, cuando no había renunciado a una cierta cantidad para obtener una del otro bien, está tan feliz como después de haber hecho esa renuncia. Es decir, el nivel de felicidad se mantiene constante. Lo voy a poner aquí como una notita.
el nivel de felicidad o utilidad. Luego, la otra interpretación que podemos hacer de la tasa marginal de sustitución es si al consumidor se le quita una unidad del bien Y, del bien X, perdón, habría que compensarlo con el resultado que nos dé la tasa marginal de sustitución, 5 o 3/4 unidades del bien Y. Y aquí va la anotación que hice arriba. Esto para mantenerlo igual de feliz. Para mantener su nivel de felicidad. Ok, gráficamente, ¿cómo podemos ver esas renuncias? Esas renuncias que son consistentes con mantener un mismo nivel de utilidad. Aquí voy a trazar una línea entre un concepto y otro, ¿verdad? Uno se derivaba de la relación de precios, otro se está derivando a partir de los gustos y preferencias. Voy a insertar aquí una pequeña pizarra negra que eventualmente voy a borrar, pero que nos sirva para efectos de entender esas renuncias de una unidad, cuánto tendría yo que compensar al consumidor para mantenerlo igual de feliz. Partamos de un plano cartesiano que tiene eje Y, cantidades de bien Y, cantidades del bien X. Y simplemente nos vamos a concentrar en este caso en una función de utilidad cortada en un cierto punto, por eso hablo de una curva de indiferencia. Todas las canastas que estén sobre esta curva, la persona la hace igual de feliz. Supongamos que la unidad de medida que estamos teniendo en el eje vertical son unidades. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 más o menos, aquí tengo 4, aquí tengo 5, aquí tengo 6. ¿Cómo interpretar entonces esa tasa marginal de sustitución? Esa tasa marginal de sustitución, suponiendo que nos da como resultado 5, tres, 4, perdón, estas letras están quedando terriblemente feas, pero creo que más o menos se entienden. Entonces, si por ejemplo el consumidor inicialmente está optimizando en esta canasta compuesta a partir de 2 unidades del bien X y voy a llamar aquí una cierta cantidad de unidades del bien Y, no sé cuántas de momento. Pongamos un número para que este ejemplo quede totalmente explícito, que no haya nada, digamos, a la imaginación. Pongamos que son 10 unidades lo que se están consumiendo ahí. ¿Ok? Él está obteniendo un nivel de felicidad específico que está en esta curva de indiferencia. Pongamos que la felicidad, esta curva de indiferencia produce una felicidad de 100 unidades de felicidad. ¿Ok? Todos los puntos sobre esta curva de indiferencia le producen al consumidor 100 unidades de felicidad. Bien, ahora, si yo le hago al consumidor, por alguna otra razón, renunciar a una unidad del bien X, ¿cuánto tendría yo que compensarlo con unidades del bien Y para mantenerlo igual de feliz? Entonces, para mantenerlo igual de feliz, siendo que le estamos haciendo renunciar o que voluntariamente decidió renunciar, ojo que estoy haciendo que se mueva hacia la izquierda en el eje Y. Se está moviendo hacia la izquierda. Pero está viendo una disminución del consumo del eje Y, del bien que está en el eje X. Por tanto, habría que compensarlo aumentándole el consumo del bien que ubicamos en el eje Y.
En este caso, si la tasa marginal de sustitución nos está dando 5, es porque para mantenerlo igual de feliz, para mantener sus 100 unidades de felicidad a este consumidor, habría que darle, en este caso, 5, por lo tanto el consumo final sería de 15. Habría que darle 5 unidades adicionales del bien X, del bien Y, perdón, para mantener su nivel de felicidad en 100. Entonces, en este caso, la tasa marginal de sustitución asociada a esta segunda interpretación que hacemos, si la tasa marginal de sustitución nos está dando 5, quiere decir que si al consumidor le quitamos una unidad del bien X para mantenerlo igual de feliz, habría que compensarlo dándole 5 unidades del bien Y. Y con eso aseguramos que el consumidor igual se mantenga en su mismo nivel de felicidad, que son 100 unidades de felicidad. ¿Ok? Visto de otra manera, visto como la primera interpretación, si más bien el consumidor está inicialmente consumiendo una unidad del bien X y quiere pasar a consumir otra segunda unidad de ese bien X, le damos la definición o le damos la interpretación. Si el consumidor quiere una unidad adicional del bien, si el consumidor quiere pasar de una unidad a 2 unidades del bien X, él estaría dispuesto, manteniéndose en el mismo nivel de felicidad, manteniéndose en 100 unidades de felicidad, a renunciar a 5 unidades del bien Y. Renunciando a esas 5 unidades del bien Y para obtener una unidad adicional del bien X, termina teniendo el mismo nivel de felicidad, que es de 100. Entonces, en el fondo es lo que buscamos con una restricción, perdón, no con una restricción presupuestaria, sino más bien con la tasa marginal de sustitución. En este sentido, la tasa marginal de sustitución, y lo voy a poner acá, la forma matemática de entenderla es que la tasa marginal de sustitución es la pendiente que tiene la curva de indiferencia. Es la pendiente de la curva de indiferencia. Lo voy a poner aquí en rojo y voy a hacer arriba también una definición análoga para la relación de precios. Entonces, la tasa marginal de sustitución, o más bien lo voy a poner acá para que quede asociado a la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la tasa marginal de la pendiente de la curva de indiferencia va a ser la tasa marginal de sustitución. ¿Ok? Ahora, la tasa marginal de sustitución no es la misma en todos los puntos de la curva. Eso es algo que se estudió en clase y que pueden repasar en esas diapositivas, pero básicamente, si lo ponemos en el ejemplo de los mangos y los pescados, cuando yo he consumido muy pocos pescados, cada pescado adicional que yo consuma, ¿verdad? Sobre todo ese primero o ese segundo, me van a agregar mucho a mi felicidad. Y eso, puesto en términos de la renuncia que yo estaría dispuesto a hacer de mangos, quiere decir que yo estaría dispuesto a entregar muchos mangos para consumir esos primeros pescados. Pero a medida que yo voy consumiendo más y más pescados, siendo que estoy saturándome de pescados, estoy valorando menos los pescados, cada pescado adicional que me coma. Eso, puesto en términos de los mangos que yo estaría dispuesto a renunciar, quiere decir que yo cada vez estoy dispuesto a consumir menos pescados. Estoy dispuesto a renunciar a menos mangos para consumir pescados adicionales. Con lo cual, la tasa marginal de sustitución puede ir variando dependiendo del punto de la curva de indiferencia en la que estamos. ¿Ok? Entonces, aquí, esta definición que acabo de poner, la voy a analogar, la voy a poner un mismo cuadrito de color verde tal vez. Este cuadrito verde de que la pendiente de la restricción presupuestaria es la relación de precios, es decir, los precios relativos, se homologa cuando estamos hablando de funciones de utilidad a que la pendiente de una curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución. ¿Ok? Entonces, habiendo tomado eso en cuenta, lo que queremos es plantear a partir de la tasa marginal de sustitución y a partir de los precios relativos, cómo podemos tomar en cuenta estos dos parámetros para ahora sí poder matemáticamente encontrar una condición que sea consistente con encontrar la curva de indiferencia más alta posible sujeta a una restricción presupuestaria, que analíticamente eso lo que nos quiere decir es que estamos maximizando la felicidad del consumidor sujeto
digamos, respetando que tiene una limitación de recursos. Entonces, la forma para hacer eso es, y aquí voy a insertar una línea para poner esa condición. La condición de maximización es que los precios relativos tienen que ser iguales a la tasa marginal de sustitución, que lo estoy poniendo como TMS. Si queremos poner esto en términos explícitos, sabemos que los precios relativos se calculan a partir de la división de un precio sobre otro precio. La tasa marginal de sustitución se encuentra calculando la utilidad marginal de un bien, la utilidad marginal de otro bien. Entonces, lo importante acá es la forma simétrica en la que definamos esta ecuación. ¿Ok? Entonces, la relación de precios la voy a definir como precio de precio de X sobre precio de Y, que esa es la pendiente de la restricción presupuestaria. Esto se tiene que igualar a utilidad marginal del bien X, que les recuerdo, para efectos de este curso siempre se les va a dar, nunca la van a tener que calcular ustedes mismos, pero sí tienen que saber el concepto de que la utilidad marginal es decreciente porque cada vez estoy valorando menos las unidades expresado en cuánto estaría yo dispuesto a renunciar del otro bien. La utilidad marginal del bien X sobre la utilidad marginal del bien que se encuentra en el eje Y. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí lo importante es que noten una simetría que existe en que para los precios relativos estoy tomando como numerador P el precio de X. Perdón, no sé por qué lo puse entre paréntesis. PX y aquí PY. Entonces, PX en el numerador en relación de precios hace necesariamente que yo en el numerador de la tasa marginal de sustitución calcule la utilidad marginal del bien X. PY en el denominador de la relación de precios hace necesario que yo en la tasa marginal de sustitución ponga como denominador la utilidad marginal del bien Y. Es decir, hay una simetría entre numeradores y denominadores para que se pueda generar esta condición. Ahora, esta condición es necesaria y suficiente para poder encontrar esta tangencia de la que hemos hablado tanto gráficamente, que es consistente con la dimensión analítica. Entonces, aquí voy a insertar una flecha en rojo. Quiero que sea fuerte el color. Voy a volver a insertar. Esta tangencia de la que tanto he hablado gráficamente, que se encuentra en aquella curva de indiferencia más alta que toque la restricción presupuestaria en un solo punto, es consistente con esta condición en la que igualo los precios relativos a la tasa marginal de sustitución, respetando esta, de nuevo, simetría entre numeradores y denominadores. Ok, ahora, ojo que eso solo pasa en un único punto, es decir, la tasa marginal de sustitución se iguala a la relación de precios solo en este punto. En cualquiera de estos otros puntos sobre la restricción presupuestaria o en cualquiera de estos otros puntos sobre esta misma curva de indiferencia, no se cumple esta condición. ¿Ok? Entonces, son tres formas, digamos, tres dimensiones distintas, la analítica, la matemática, la gráfica, todas consistentes entre ellas para entender cómo es que se termina definiendo esa condición para optimizar el bienestar, la felicidad de un consumidor, respetando que tiene un ingreso limitado. Hay a nivel, digamos, a nivel de economistas, formas un poco distintas de llamar esto mismo. Una de ellas es que, por ejemplo, la tasa marginal de sustitución, siendo que se deriva a partir de las utilidades de los consumidores, la interpretamos como que es la valoración subjetiva, ¿verdad? Porque ahí depende de cada sujeto, la valoración subjetiva que hace el consumidor, en este caso,
del bien X, que es el que tengo el numerador, relativo al bien Y. Entonces, tasa marginal de sustitución, la interpretamos, la podemos ver como la valoración subjetiva que hace el consumidor. Por otro lado, la relación de precios es lo que solemos asociar con una valoración objetiva del mercado, ¿verdad? Los precios que el consumidor los toma acomodados porque es un tomador de precios, no decide sobre ellos, simplemente acepta lo que le cobra el mercado. Forman, digamos, entre ellos la relación de precios que nos habla de cuál es esa valoración que está haciendo el mercado como tal de esos bienes o servicios. Entonces voy a anotar en color rojo estas dos cuestiones. Los precios relativos los solemos llamar valoración subjetiva del mercado. Valoración, perdón, objetiva del mercado. Por ejemplo, cuando estoy diciendo que tengo que renunciar a 3 pescados para obtener, a 3 mangos para obtener un pescado adicional, eso es lo que el mercado me está haciendo a mí renunciar, ¿verdad? Eso ahí sí que depende únicamente de los precios del mercado. Y a todo mundo le va a hacer renunciar a esos mismos 3 pescados a esos mismos 3 mangos para obtener un pescado adicional. Eso es algo que se define propiamente por el mercado. Lo voy a poner entre paréntesis. Y luego la tasa marginal de sustitución la vamos a definir en esta otra interpretación económica que estoy dando como la valoración subjetiva del consumidor. Bien. Entonces, aquí tengo de nuevo estas 3 dimensiones para analizar este mismo problema. Tomando esto en cuenta y siendo yo consciente que esto de pronto puede ser que tiene un nivel, digamos, de abstracción más grande del que estábamos desarrollando en temas anteriores, les propongo hacer el ejercicio número 13 del capítulo 21. Yo no lo voy a hacer tal cual en este momento, sino que voy a hacer uno sumamente parecido, pero digamos, si lo logramos hacer y comprender, quiere decir que nosotros entendemos una, digamos, gran parte de esta materia. En cuanto a ejercicios, yo no quiero que se lleven la moraleja de que el propósito de este curso es que ustedes se preparen para saber resolver un ejercicio específico. Sí es muy importante que desarrollen la abstracción para resolver problemas y eso es un valor agregado, digamos. Pero lo importante de la educación es que ustedes, a fin de cuentas, aprendan, ¿no? Tomando eso en cuenta, digamos, tomando ese disclaimer en cuenta, ¿cuáles son los tipos de ejercicios que pueden ser evaluados o que ustedes van a encontrar en distintos libros de texto con base en esta materia? Bueno, básicamente van a estar en función de estas 3 dimensiones en las que yo analicé el problema. La dimensión analítica van a ser ejercicios que les van a hacer a ustedes explicar bajo sus propias palabras cómo es que un consumidor maximiza su bienestar, maximiza su utilidad, ¿verdad? Respetando su restricción presupuestaria y luego que también con palabras traten de explicar qué pasa si eso llegara a cambiar. Por otro lado, ejercicios en cuanto a la parte gráfica, siempre vamos a tener que ver con cómo encontrar esa tangencia, ¿verdad? Y cómo si llegara a pasar algo en el mercado, cómo se altera esa tangencia, cómo pasamos de un equilibrio inicial óptimo a un equilibrio final óptimo. Luego, digamos, dentro de esta igual dimensión matemática, a partir de esto, a partir de este gráfico donde yo relaciono el consumo de un bien con el consumo de otro bien, voy a poder incluso graficar curvas de demanda para estos bienes. Entonces, digamos que se asocia a la materia que ya por sí veníamos desarrollando. Y en cuanto a la parte matemática, en este curso en particular no es tanto ese fuerte, ¿verdad? Porque la idea es más que ustedes desarrollen a un nivel súper profundo los conceptos. Pero a nivel matemático, los ejercicios que tendríamos que darle, digamos, como insumos los precios para que ustedes calculen precios relativos y tendríamos que darles a ustedes información sobre las utilidades marginales y a partir de ello ver cómo es que los consumidores estarían optimizando. Entonces, precisamente este ejercicio del cual les hablo es el que voy a hacer ahorita y ver cómo
es que los consumidores están optimizando, cuáles sí, cuáles no, y a partir de ello, ver cómo es que los consumidores que no están optimizando podrían optimizar. Ok, entonces voy a detener por un momento esta pantalla y voy a enseñarles la pantalla o el PDF en el que tengo este otro documento. Ok, entonces aquí tengo un problema, es un problema que se tomó de una evaluación anterior. A continuación se le presenta una tabla con la utilidad marginal del consumo de jocotes y mandarinas para 5 consumidores. Complete, y ya las instrucciones nos dice, complete la última columna de la tabla. Suponga que el precio relativo de los jocotes es de 500 colones, al igual que el de las mandarinas. Indique cuál o cuáles consumidores están optimizando su elección de frutas dados estos precios. Entonces, de nuevo, este es un ejercicio que entra dentro de la dimensión matemática. Nos están dando información sobre las utilidades. Noten que aquí me están dando a mí cuánto le agrega al consumidor para un punto específico, digamos, cuánto le agrega en unidades de felicidad a consumir 1 kilo de jocotes adicional, cuánto le agrega a su felicidad a consumir 1 kilo de mandarinas adicional. Lo mismo para una serie de consumidores. La idea es entonces en esta tabla ir completando esa, aquí nos lo proponen, una utilidad marginal de jocotes sobre utilidad marginal de mandarinas. Es decir, aquí vamos a calcular la tasa marginal de sustitución de mandarinas por jocotes. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí en texto, voy a ir completando esta tablita. Este primero, ¿verdad? Simplemente es tomar la tasa para Sebastián, que es el primer agente económico, es tomar la utilidad marginal de 1 kilo de jocotes, dividirla entre la utilidad marginal de 1 kilo de mandarinas. Entonces, en este caso, 7 entre 14 va a dar 1 medio. Luego voy a pasar a interpretar qué significa ese 1 medio. Perdón, y aquí voy a desactivar este puntero que lo tengo activado. Lo voy a dejar por acá. Ok, para este segundo consumidor sería 9 entre 9. La tasa marginal de sustitución sería de 1. Para este tercer consumidor, perdón, sería 8 entre 4, sería 2. Para este consumidor, que ahora es Víctor, sería 3 entre 6, sería 1 medio. Y lo voy a ir haciendo para todos, sin necesidad de estar explicando qué es lo que estoy haciendo en cada uno. Creo que es, o sea, el algoritmo es intuible, es simplemente dividir uno entre otro. Entonces aquí daría 1. Y acá daría 5 entre 6, 5 sextos. ¿Ok? Entonces ya cumplí el primer paso. Ahora, quiero que dediquemos algunos minutos para entender cómo yo interpretar este 1 medio, este 1, este 2, este 1 medio, en general, entender todos. Ok, entonces, esta definición que puse aquí abajo, tasa marginal de sustitución, igual a utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y, ya lo habíamos visto en la pizarra anterior y significa, o la forma de interpretar lo que tenemos es, si al consumidor se le quita una unidad del bien X, habría que compensarlo con el resultado que nos dé la tasa marginal de sustitución, unidades del bien Y. Esto para mantenerlo igual de feliz, que fue lo que puse en el paréntesis. Entonces, ¿cómo interpretamos ese 1 medio, ese 1, ese 2 para Sebastián, Valeria e Ingrid? La forma que tenemos de interpretarlo es que si al consumidor, si a Sebastián en este primer caso se le quita una unidad del bien X, si a Sebastián se le quita un jocote para mantenerlo igual de feliz, habría que darle media mandarina. ¿Ok? Ahora, para Valeria. Si a Valeria se le quita 1 kilo de jocotes, para mantenerlo igual de feliz, habría que darle 1 kilo de mandarinas. Pasemos a un caso, por ejemplo, como el de Ingrid, que es el que le sigue. Si a Ingrid se le quita 1 kilo de jocotes para compensarla y mantenerla igual de feliz, habría que darle el resultado de la tasa marginal de sustitución, en este caso 2,
kilos de mandarinas. Repito, para mantener a Ingrid igual de feliz, habría que, si se le quita un kilo de jocotes, compensarla dándole 2 kilos de mandarinas, que en este caso es el bien que estamos definiendo como el bien Y. Ok, entonces, teniendo en cuenta esa interpretación de cuál es la lectura que hay que hacer de el resultado que nos dé la tasa marginal de sustitución, ya podemos pasar a la siguiente parte, que es el inciso número 2. Suponga que el precio del kilo de jocotes es de 500 colones, al igual que el de las mandarinas. Indique cuál o cuáles consumidores están optimizando su elección de frutas. Aquí voy a insertar una cuarta columna que la voy a llamar precios, precio relativo. Entonces, el precio relativo, y yo creo que aquí queda bastante más evidente, a todos los consumidores se les va a cobrar igual 500 colones por kilo de jocotes o 500 colones por kilo de mandarina. No va a haber una excepción por algún consumidor adicional, es una valoración objetiva que hace el mercado. Los precios relativos, recordemos que para mantener la simetría con utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y, en este caso lo vamos a definir como precio de X sobre precio de Y. El precio de X, siendo que es el precio de los jocotes, es 500 sobre 500, que es el precio de Y, da como precio relativo 1. Entonces voy a ponerlo aquí súper en grande, porque 1 va a ser el precio para todo mundo. Y una condición importante que nosotros habíamos dicho es, aquellos consumidores que optimicen su consumo son aquellos que cumplan con que lo que ellos valoran, el producto en términos relativos, ¿verdad? En este caso, la valoración relativa que hagan de jocotes por mandarinas, que su valoración subjetiva tiene que coincidir con ser la valoración objetiva del mercado. ¿Cuánto lo valoro? ¿Cuánto pago? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles consumidores cumplen con esta condición? En este caso lo voy a resaltar en color amarillo. Noten que la valoración medida a través de la tasa marginal de sustitución de Valeria es de 1. La valoración que hace Silvia también es de 1. Que coincide, esa valoración subjetiva de cada una de estas dos consumidoras coincide con ser la valoración que hace el mercado en términos objetivos. Entonces, estas dos consumidoras cumplen con la condición de que la tasa marginal de sustitución se iguala con el nivel de precios, el nivel relativo de precios. Solo estas dos consumidoras entonces están cumpliendo con su optimización. Esta es una lectura sumamente en términos matemáticos que la podemos trasladar a, digamos, la dimensión gráfica. Y lo que diríamos es, únicamente Valeria y Silvia están encontrando esa tangencia entre la curva de indiferencia más alta y su restricción presupuestaria. Y puesto en términos analíticos, que es poner en palabras estas dos otras dimensiones que son un poco más abstractas, lo que afirmamos es, tanto Valeria como Silvia cumplen con la condición de que están maximizando su nivel de felicidad sujetos a la limitación económica de ingresos que ellas puedan tener. ¿Ok? Ahora, según tercer inciso, imagina ahora que una nueva plaga de bajones afectó los cultivos de mandarinas, por lo que los agricultores aumentaron sus costos de producción al tener que desembolsar en fertilizantes más agresivos, con lo cual el precio del kilo de mandarinas se duplicó. Con esto indique cuál o cuáles consumidores están optimizando su elección de frutas para los nuevos precios y para aquellos que no, cómo deberían modificar su consumo de jocotes o su consumo de mandarinas. ¿Ok? Entonces, voy a responder únicamente la primera pregunta. Explico algo para responder la parte B y luego vuelvo a este ejemplo retomándolo. Ok, voy entonces a borrar esto. Ahora el precio relativo en realidad cambia, ¿verdad? Porque nos están diciendo que el precio de la mandarina se duplicó, ya el precio relativo no va a ser 1 entre 1, no va a ser, perdón, 500 entre 500, sino que va a ser 500 entre 1000.
y a la hora de simplificarlo, eso da como resultado un medio. Entonces ahora el precio relativo pasa a ser un medio, lo voy aquí simplemente dividir entre 2, un medio va a ser el nuevo precio relativo. A este nuevo nivel de precios, ¿verdad? Hubo algo en el mercado, los consumidores que siguen teniendo, digamos, las mismas tasas marginales de sustitución, ahora van a enfrentarse a un nuevo nivel de precios. Y con esto tenemos que ver cuáles de estos consumidores van a cumplir esta condición matemática en que la tasa marginal de sustitución se iguala al nivel de precios. Ok, entonces, aquellos que cumplen esta condición, noten que Sebastián, oh, no quería este color, a ver. Noten que Sebastián, noten que Víctor, y si solo estos dos cumplen con tener una tasa marginal de sustitución que se iguala al nuevo nivel de precios relativos que hay en el mercado. Entonces, ¿cuál es la pregunta que estamos respondiendo acá? Es la pregunta 3A, indique cuáles consumidores están optimizando su elección de frutas dado los nuevos precios. Ya Valeria y Silvia dejan de optimizar porque el nivel de precios cambió, pero sus tasas marginales de sustitución no cambiaron porque las tasas marginales de sustitución, de nuevo, no responden al nivel de precios, no responden al nivel de ingreso, responden a los gustos y preferencias. Cambió el nivel de precios, eso no cambia sus tasas marginales de sustitución, pero sí cambian los precios relativos y como los precios relativos se tienen que igualar a la tasa marginal de sustitución para encontrar el óptimo, únicamente ahora Sebastián y Víctor van a ser aquellos agentes económicos que están optimizando. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con Ingrid? ¿Qué pasa con Valeria? ¿Qué pasa con Bernardo, Silvia y Ariana? Dado que ahora, bueno, solo Valeria y Silvia antes estaban optimizando y ahora no, pero los demás nunca estuvieron optimizando. ¿Qué hay que hacer con esos agentes económicos que no logran optimizar? ¿Qué consejos, digamos, nosotros les podemos dar en cuanto al consumo de jocotes y el consumo de mandarinas para que ellos optimicen? Ok, entonces, para esto me voy a ir a la diapositiva anterior, si esto me lo permite. Ok, sé que aquí hay algunas como imágenes traslapadas, pero me van a servir para eventualmente volver a ello. Entonces las voy a dejar por mientras. Creo que de todos modos no va a interrumpir, o sea, no es demasiado invasivo para esta nueva diapositiva. La condición, nosotros sabemos, para que se optimice el nivel de consumo es tasa marginal de sustitución igual a nivel de precios. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Puede presentarse dos escenarios. Un primer escenario, que es el que tengo en esta primera fila de datos. ¿Qué pasa si la tasa marginal de sustitución es superior al nivel relativo de precios? ¿Y qué pasa si la tasa marginal de sustitución, por el contrario, es menor al nivel relativo de precios? Y para esto fue que nosotros hicimos como esta analogía entre tasa marginal de sustitución como la valoración subjetiva del consumidor, relación de precios como la valoración objetiva que hace el mercado. Cuando hablo de valoración objetiva que hace el mercado es básicamente cuánto le tengo que pagar yo al mercado por los bienes y servicios que estoy consumiendo. Entonces, en este primer caso, la tasa marginal de sustitución, que la podemos entender como la valoración relativa, la valoración que hace el consumidor del bien Y relativo al bien X, ¿cuánto es esa valoración subjetiva? Es mayor a cuánto es lo que le tiene que pagar al mercado, esa valoración objetiva que está haciendo el mercado. Entonces, en términos relativos, el consumidor valora más el bien X relativo al bien Y que lo que el mercado le está haciendo pagar por ese bien X relativo al bien Y. ¿Cuál es la solución que nosotros podemos darle? Y aquí es importante tener en cuenta que, por lo menos con el conocimiento que tenemos en el curso, no vamos a poder decirle al consumidor tiene que consumir 3 kilos de jocotes más y 5 kilos de mandarinas menos. No vamos a poder cuantificar esa variación, pero sí vamos a poderle dar la dirección. ¿Cuál bien tiene que aumentar el consumo y cuál bien tiene que disminuirlo? En este caso, vean que la valoración de X, del bien X relativo al bien Y, visto como la tasa marginal de sustitución, es mayor que lo que le está cobrando el mercado del bien X relativo al bien Y. Entonces, como lo está valorando más el consumidor de lo que le cobra al mercado, la solución es
Si usted valora tanto el bien X, aumenta el consumo del bien X, visto de otra manera, ¿verdad? Y porque como lo estamos viendo de forma relativa, como relativamente valora menos el bien Y que el bien X, lo está valorando menos, disminuya el consumo del bien que se encuentra en el eje Y. Entonces, cuando tenemos tasa marginal de sustitución mayor a precios relativos, hay que aumentar el consumo del bien que está en el numerador, en este caso el bien X, disminuir el consumo del bien que está en el denominador. ¿Qué pasa con esto? Bueno, recordemos que las utilidades marginales son decrecientes. Y aquí tenemos una desigualdad que estamos buscando transformar en una igualdad. Si la utilidad marginal del bien X, o más bien, ¿qué pasa con la utilidad marginal del bien X si empezamos a variar el nivel de consumo? Y en este caso lo que le estamos diciendo es aumenta el consumo del bien X. Entonces, si aumenta el consumo del bien X, le estamos diciendo no se consuma una Coca-Cola, aumenta el consumo de Coca-Colas. Recordemos que sí, lo están haciendo feliz, pero cada vez lo hacen menos feliz. Y marginalmente lo que estamos viendo es cuánto agrega cada vez a la felicidad. Cada vez lo agrega menos, por tanto, la utilidad marginal del bien X disminuye. Como cada unidad la disfruta menos, esa utilidad marginal cada vez se va haciendo más chiquita a medida que va aumentando el consumo del bien que está en el eje X. Por otro lado, le estamos diciendo disminuya el consumo del bien que está en el eje Y. Como le estamos diciendo, renuncia a cierta cantidad a cierta cantidad del bien Y, cada unidad que sí está consumiendo la va a valorar más y por tanto la utilidad marginal sube. Entonces tengo un numerador que cada vez se me está haciendo más chiquitito porque la utilidad marginal del X disminuye, un denominador que cada vez se me está haciendo más grande porque la utilidad marginal del Y sube a medida que disminuye su consumo. Por tanto, tengo un número cada vez más chiquito dividiéndose entre un número que es cada vez más grande. Es decir, la tasa marginal de sustitución propiamente se está disminuyendo y a medida que esta disminución empieza a hacerse notable, esta desigualdad, esta desigualdad desaparece. Aquí deja de haber una desigualdad y se convierte en una igualdad. Ahora sí, se convierte en una igualdad y cuando se llega a esa igualdad estamos volviendo a optimizar, estamos volviendo a hacer que se cumpla la condición de tasa marginal de sustitución igual a precios relativos, nivel de precios relativos. Caso contrario, ¿qué pasa si la valoración subjetiva que hace el consumidor del bien X relativo al bien Y es menor a la valoración subjetiva que de forma relativa hace el mercado del bien X relativo al bien Y? Entonces aquí es menos lo que valora el consumidor el bien Y, el bien X relativo al bien Y, que lo que el mercado valora el bien X relativo al bien Y. Es menos lo que valoro que lo que tengo que pagar. ¿Cómo hago yo para en términos relativos renunciar a un bien para aumentar el otro? Bueno, sí, digamos disminuir el consumo de un bien compensándolo con un aumento en el consumo del otro bien y generar que el consumidor maximice su utilidad dado que hay una simetría entre las valoraciones subjetivas del consumidor y las valoraciones objetivas del mercado. Entonces, aquí la recomendación es que el consumidor tiene que disminuir el consumo del bien que está valorando en términos relativos menos, que en este caso es el bien Y, y aumentar el consumo de aquel bien que está valorando en términos relativos más, que es el bien Y. El X lo valora menos, por eso lo disminuye, el Y lo valora más, por eso tiene que aumentar su consumo. A medida que esto vaya pasando, como la utilidad marginal siempre es una cuestión decreciente, cuando disminuye el consumo del bien X, siendo que le estamos haciendo renunciar a ciertas cantidades de consumo, las unidades que sí consuma las va a ir valorando cada vez más. Por tanto, la utilidad marginal del X disminuye cuando aumenta su consumo. Por el contrario, la utilidad marginal del bien Y, como le estamos haciendo que aumente el consumo del bien Y, cada unidad adicional la va a ir valorando menos. Esa utilidad, siendo que cada vez es menor, es una utilidad decreciente. Por eso, la utilidad marginal del bien Y, que es el bien que está disminuyendo su consumo, disminuye.
visto como fracción, tengo un numerador que cada vez está siendo más grande y lo estoy dividiendo entre un denominador que cada vez está siendo más pequeño. Entonces, en esencia, la tasa marginal de sustitución está aumentando. Por tanto, esta desigualdad va a desaparecer hasta que se convierta en una igualdad. Entonces, si teníamos, voy a volverlo acá, una tasa marginal de sustitución menor a la relación de precios, lo que quería decir es que la cantidad de bienes Y, pongamos la cantidad de mangos que la persona estaba dispuesta a dar para obtener un pescado adicional y mantenerse igual de feliz, era menor a lo que el mercado le estaba obligando a renunciar de mangos para obtener un pescado adicional. Entonces, esa asimetría, como es más lo que le está pidiendo el mercado en cuanto al precio relativo que la valoración que está haciendo el consumidor en cuanto a valoración subjetiva, no está optimizando y por tanto la solución es esta: disminuya el del consumo del bien que no está valorando tanto, aumente el consumo del bien que sí está valorando más y por tanto a medida que haga eso va a llegar a un punto en el que se dé la igualdad. Estas dos igualdades que estoy haciendo acá van a cumplir con la condición de una restricción presupuestaria que se interseca con una curva de indiferencia en un único punto y por tanto se da una tangencia. Ok, entonces, esta explicación de qué pasa si no estamos en el equilibrio para llegar a él es súper importante para efectos de aconsejarle al consumidor, si usted no está en el equilibrio, qué es lo que debería hacer para así poder llegar a él. Entonces, ok, volviendo a esta diapositiva, que un poco lo que acabamos de explicar fue un intermedio para ver qué se hace con aquellos consumidores que no están optimizando. Esto nos va a ayudar a entender y a poder responder al inciso E de la pregunta 3, que nos dice, para aquellos consumidores que no están optimizando, ¿cómo deberían variar sus consumos de jocotes y mandarinas para llegar al óptimo? En este caso, noten que a los únicos que están optimizando, pues su tasa marginal de sustitución se iguala a la relación de precios, son Sebastián y Víctor. Pero, ¿qué pasa con Valeria, Ingrid, Bernardo, Silvia y Ariana? Bueno, en particular, Valeria, Ingrid, Silvia y Ariana son consumidores que se caracterizan porque su tasa marginal de sustitución es mayor a los precios relativos que está cobrando el mercado. Puesto en palabras, esto quiere decir que las mandarinas que estos agentes económicos están dispuestas a renunciar para obtener un kilo de jocote adicional, ¿cuántos kilos de mandarinas ellas estarían dispuestas a renunciar para obtener un kilo de jocotes adicional y mantenerse igual de felices? Es superior a los kilos de mandarinas que ellas estarían dispuestas a renunciar porque el mercado se lo está cobrando para obtener un kilo de jocotes adicional. Entonces, es más lo que valoran esos jocotes en función de cuántas mandarinas tendrían que renunciar para obtenerlos, que lo que el mercado les está haciendo es renunciar de mandarinas para obtener un kilo de jocotes adicionales. Es decir, en realidad ya se están valorando mucho más los jocotes de lo que el mercado les está cobrando, ambos vistos en términos relativos de la renuncia que tienen que hacer de mandarinas. Por tanto, ellas estarían dispuestas a renunciar a mandarinas para aumentar el consumo de jocotes. La recomendación, por tanto, para Valeria, Ingrid, Silvia y Ariana es aumenten el consumo de jocotes, disminuyan el consumo de mandarinas. A medida que aumenten el consumo de jocotes, la utilidad marginal de los jocotes van a disminuir. A medida que disminuyan el consumo de mandarinas, la utilidad marginal de las mandarinas empieza a aumentar. Por tanto, la tasa marginal de sustitución va a ir disminuyendo hasta que se convierta en un medio. Ahora, para Bernardo es el caso contrario. Noten que Bernardo, su tasa marginal de sustitución es un cuarto, la tasa a la que le está cobrando el mercado renunciar es de un medio. Entonces, el un cuarto lo leemos como, para obtener un jocote adicional, Bernardo solo estaría dispuesto a renunciar a un cuarto de kilo de mandarinas. Sin embargo, el mercado le está pidiendo que renuncie a medio kilo de mandarinas. Es decir, Bernardo apenas está dispuesto a renunciar a 25% de un kilo de mandarinas para obtener un kilo de jocotes adicional,
mientras que el mercado le está diciendo, para obtener 1 kilo de jocotes adicional, usted tiene que renunciar a medio kilo de mandarinas. Por tanto, no es tanto la valoración que hace Bernardo de los jocotes en términos relativos de la renuncia a mandarinas que tiene que hacer como lo que le está cobrando el mercado. De forma tal que para ajustar ese desequilibrio lo que tiene que hacer Bernardo es empezar a disminuir su consumo de jocotes, aumentar su consumo de mandarinas. A medida que haga eso, la utilidad marginal de los jocotes va a empezar a aumentar, cada vez va a valorar más los jocotes que está consumiendo cada vez menos, y las mandarinas que está consumiendo cada vez más, su utilidad marginal va a ir disminuyendo. Por tanto, la renuncia relativa que él estaría dispuesto a hacer una vez haga esa disminución del consumo va a ser un medio que justo coincide con ser la renuncia que el mercado le está pidiendo que haga. Entonces, Valeria, Ingrid, Silvia y Ariana tienen que aumentar el consumo de jocotes, disminuir el de mandarinas. Bernardo tiene que disminuir el consumo de jocotes, aumentar el de mandarinas. Si hacen eso, todos no podemos decir cuántos kilos menos o más tienen que consumir cada uno de los bienes o servicios, pero sí lo que podemos decir es esa dirección. Y si se respeta esa dirección, los consumidores finalmente van a poder igualar la tasa marginal de sustitución. Va a ser tanto lo que valoran ellos el bien en términos relativos de la renuncia que tienen que hacer del otro bien. Eso se iguala con los precios relativos, que es lo que el mercado les pide que renuncien de un bien para obtener, les pide renunciar a una cierta cantidad de un bien para obtener una cantidad adicional, una unidad adicional del otro bien. Entonces, con esto quiero ya básicamente ir cerrando. Lo que sí es que vuelvo al whiteboard. Y quiero cerrar con las 3 dimensiones que planteé al inicio. Tenemos una dimensión analítica, una dimensión matemática y una dimensión gráfica. Analíticamente, básicamente tiene que ver con poner en palabras las otras 2 dimensiones. Matemática y gráficamente lo que queremos es siempre obtener la curva de indiferencia más alta con la, digamos, sujetos a una restricción presupuestaria. Esto, digamos, lo asociamos con la parte matemática, perdón, porque solo se va a dar en un punto. Es decir, esto va a caracterizarse por ser un punto de tangencia entre la curva de indiferencia más alta y la restricción presupuestaria, que puesta en términos de ecuaciones quiere decir que se va a dar en aquel punto en que la tasa marginal de sustitución, vista como la valoración subjetiva que hace el consumidor, se iguala a los precios relativos, que es la valoración objetiva que hace el mercado. Entonces, analítica, matemática y gráficamente tenemos una consistencia que, a pesar de que se manifiestan de formas distintas, todas buscan lo mismo, que es maximizar la felicidad que tiene el consumidor. Entonces, bueno, básicamente esto es una síntesis súper larga de lo que fue la consulta de hoy, que de hecho fue un poco más larga. Espero que quede suficientemente claro, y quiero recordar que hay un documento que yo dejé como tarea para que hicieran su lectura. Ese documento lo que hace es plasmar textualmente estas mismas ideas. Se explica cómo gráficamente se encuentra el equilibrio, o se maximiza el consumo, la felicidad del consumidor sujeto a su restricción. Se explica matemáticamente cuáles son las condiciones que se tienen que dar. Y la parte analítica, no hay una sección específica para ella, porque la parte analítica es poner en palabras estas 2 dimensiones. Entonces, digamos, este video es un complemento a ese documento que ya por sí está escrito, que todo busca, digamos, darle contenido a esta teoría del consumidor, que a priori se puede parecer un poco abstracta, sobre todo considerando que los temas anteriores, la dificultad máxima que hemos visto es excedente del consumidor, que porque sea menos abstracto no quiere decir que sea menos valioso, simplemente el instrumental que aquí estamos utilizando es un poco más desarrollado. Entonces dejo hasta aquí esta síntesis de consulta. Voy a darle stop share.